Un secreto escondido entre papeles cambió el destino de una simple empleada. Un error casi irreversible amenazaba un proyecto enorme. Una rival furiosa estaba dispuesta a todo con tal de mantener su prestigio. Cuando la verdad salió a la luz, nadie imaginaba que la pieza más pequeña cambiaría todo el juego. Antes de conocer esta historia increíble, no olvides suscribirte al canal. Valeria ajustó el uniforme gris por tercera vez antes de tocar el timbre de la imponente mansión de los del Valle. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía la pequeña maleta con sus pertenencias personales. A sus 23 años, después de tanto esfuerzo para conseguir ese puesto, no podía dejar que los nervios arruinaran su primer día de trabajo. El portón de hierro forjado se abrió con un suave zumbido, y una señora de mediana edad, vistiendo un uniforme similar al suyo, le hizo señas para que entrara. «Bienvenida a la mansión del Valle. Soy Esperanza, la gobernanta. Tú debes ser Valeria, ¿cierto?» Mientras cruzaban el jardín principal, Valeria no pudo contener su admiración por el espacio mal aprovechado. Sus ojos recorrieron las áreas que podrían albergar jardines deslumbrantes, identificando al instante el potencial desperdiciado de ese terreno. Era un hábito que no podía controlar, resultado de años estudiando paisajismo por su cuenta en sus horas libres. «El jardín solía ser más bonito», comentó Esperanza, interpretando erróneamente la mirada atenta de Valeria. «Pero desde que la antigua jardinera se jubiló, nadie ha podido mantener el estándar que exige la familia». Al entrar en la mansión, Valeria fue recibida por un ambiente que mezclaba lujo y tradición. Cristales centenarios compartían espacio con obras de arte moderno, creando una atmósfera única que reflejaba las diferentes generaciones de la familia del Valle. Esperanza la guió por pasillos decorados con retratos familiares, explicando detalladamente sus futuras responsabilidades. «Te encargarás del ala este de la mansión, incluyendo la biblioteca y las habitaciones de invitados. Es fundamental mantener todo impecable, especialmente ahora que la joven señorita está regresando de Madrid», explicó Esperanza, con un tono de ansiedad en su voz. «Y hay una regla muy importante. El estudio del señor Fernando del Valle es absolutamente restringido. Solo él y la gobernanta tienen permiso para entrar». Valeria absorbía cada palabra mientras subían la escalera principal. De repente, un sonido de risas resonó por el pasillo, y un joven apareció, bajando los escalones de dos en dos. Casi choca con ellas, deteniéndose abruptamente con una sonrisa encantadora. «Ups, perdón, señoritas», exclamó él, pasándose la mano por el cabello oscuro con gesto despreocupado. «Tú debes ser la nueva empleada. Soy Diego del Valle, el hijo problemático de la casa». Se presentó con un guiño juguetón. Esperanza carraspeó discretamente. «Señor Diego, esta es Valeria. Comienza hoy». La mirada de Diego se encontró con la de Valeria por un momento más largo de lo necesario, haciéndola sonrojar levemente. «Bienvenida a nuestra casa, Valeria. Espero que te guste aquí a pesar de las reglas de mi madre». Como si fuera invocada por las palabras de su hijo, Isabel del Valle apareció en lo alto de la escalera. Alta, elegante y con una mirada penetrante, emanaba una autoridad natural, que hizo que Valeria enderezara instintivamente la postura. «Diego, ¿no deberías estar preparándote para la reunión con tu padre?», cuestionó Isabel bajando los escalones con gracia. Sus tacones resonaban en el mármol como un recordatorio de su presencia dominante. «Justo iba en camino, mamá», respondió Diego, pero su tono relajado permaneció. «Solo me detuve para darle la bienvenida a nuestra nueva colaboradora». Isabel dirigió su atención hacia Valeria, analizándola con una mirada crítica que parecía catalogar cada detalle de su apariencia. «Espero que entiendas la importancia de la discreción y la excelencia en nuestra casa, Valeria. ¿Esperanza ya te explicó nuestras reglas?» «Sí, señora», respondió Valeria con firmeza, decidida a no dejarse intimidar. «Pueden confiar en mi profesionalismo». Una sonrisa fina y calculada apareció en los labios de Isabel. «Perfecto. Esperanza, por favor, termina de mostrarle las instalaciones a Valeria, y Diego, tu padre, te está esperando». Mientras Isabel se alejaba y Diego bajaba las escaleras,
Valeria percibió que había mucho más en aquella familia de lo que aparentaba a primera vista. La dinámica entre madre e hijo, la atmósfera de reglas estrictas contrastando con la jovialidad de Diego, todo indicaba capas de complejidad que aún no comprendía. Esperanza continuó el recorrido, mostrándole a Valeria su cuarto en los aposentos del personal, un espacio pequeño pero cómodo, con una ventana que ofrecía una vista privilegiada del jardín trasero. «Tendrás los domingos libres», explicó Esperanza. «Y en cuanto al resto de la rutina, te enseñaré todo poco a poco. Lo importante es mantener los ojos abiertos y la boca cerrada, ¿entiendes?» Valeria asintió, guardando sus pocas prendas en el armario mientras asimilaba el consejo velado de la gobernanta. A través de la ventana, observó de nuevo el jardín, imaginando las posibilidades que aquel espacio ofrecía. Poco sabía ella que su conocimiento secreto sobre paisajismo sería mucho más relevante de lo que podía imaginar. El resto del día pasó en un torbellino de instrucciones, presentaciones con los demás empleados y aprendizaje sobre las particularidades de la mansión. Valeria conoció a doña Conchita, la cocinera que reinaba soberana en su dominio, y a Humberto, el chofer que parecía conocer todos los secretos de la familia, aunque nunca los compartiera. Por la noche, acostada en su nueva cama, Valeria reflexionó sobre las impresiones de 1970, su primer día. La sonrisa cálida de Diego contrastaba vivamente con la mirada fría de Isabel en sus recuerdos. El misterio del escritorio prohibido del señor Fernando despertaba su curiosidad, así como la mención al regreso de la hija que estudiaba en Madrid. Mientras el sueño llegaba, Valeria no podía imaginar que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. Su conocimiento autodidacta en paisajismo, su dedicación al trabajo y un encuentro inesperado con ciertos documentos transformarían por completo su trayectoria en aquella casa. Pero por ahora, ella era solo la nueva empleada, tratando de encontrar su lugar en un mundo muy diferente al suyo. La primera semana de Valeria en la mansión del Valle pasó rápidamente, estableciendo una rutina que comenzaba a dominar. Sus mañanas estaban dedicadas a la meticulosa limpieza de la biblioteca, un trabajo que secretamente amaba, pues le permitía admirar los innumerables libros de arquitectura y paisajismo en los estantes. Durante las tardes se ocupaba con los cuartos de huéspedes y ocasionalmente ayudaba en los servicios generales de la casa. Sin embargo, aquella mañana en particular, la mansión bullía con una energía diferente. Camila del Valle, la hija, que estudiaba en Madrid, estaba regresando a casa. Los empleados corrían de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto para su llegada. Valeria, la voz de Esperanza resonó por el pasillo. «Necesito que le des una atención especial al cuarto de Camila. Llega en 2 horas y la señora Isabel quiere todo impecable». Mientras organizaba el lujoso cuarto, Valeria observaba las fotografías esparcidas por los muebles. En una de ellas, una joven elegante sonreía al lado de Diego frente al Ángel de la Independencia. Los hermanos compartían los mismos intensos ojos verdes, herencia clara de Isabel. «Impresionante cómo se parecen». «¿No?» Valeria se sobresaltó con la voz de Diego en la puerta. Estaba recargado en el marco, vistiendo un traje azul marino que lo hacía verse aún más atractivo. «Perdón, señor Diego, ya estaba terminando», respondió, avergonzada por haber sido sorprendida mirando las fotos. «Por favor, nada de señor», sonrió entrando al cuarto. «Somos prácticamente de la misma edad, y no te sientas incómoda. Todos sienten curiosidad por Camila. Ella tiene ese efecto en la gente». Antes de que Valeria pudiera responder, se escuchó un alboroto en la planta baja. «¡Ya llegó!», exclamó Diego, su rostro iluminándose con genuina alegría. «Ven, tienes que conocer a mi hermana». Valeria dudó, consciente de su lugar como empleada, pero Diego ya había salido, dejándola sin más opción que seguirlo. En el vestíbulo principal, Camila del Valle abrazaba a sus padres mientras un pequeño montón de maletas, Pineda Cobalín, esperaba para ser llevadas arriba. «Hermanita». Diego cruzó el espacio en largas zancadas, envolviendo a su hermana, en un abrazo tan fuerte que la levantó del suelo. «Diego, tonto».
Rió Camila devolviendo el abrazo con igual entusiasmo. Me moría de ganas de verte. Valeria observaba la escena discretamente, notando cómo Camila parecía traer luz al ambiente normalmente austero de la mansión. Incluso Isabel lucía una sonrisa genuina, algo que Valeria no había presenciado antes. ¿Y tú quién eres? Valeria se dio cuenta de que Camila la miraba con curiosidad. Soy Valeria, señora. Empecé a trabajar aquí hace una semana. Por favor, llámame solo Camila, respondió ella con una sonrisa cálida. Madrid me enseñó que todas esas formalidades son un poco exageradas. Camila, Isabel intervino con un tono de advertencia. Vamos a mantener las tradiciones de la familia, ¿sí? Valeria, por favor, ayuda a Humberto con las maletas. Mientras subía las escaleras cargando una de las maletas, Valeria no pudo evitar escuchar la conversación que siguió en el vestíbulo. Por cierto, comentó Camila, encontré a Daniela. En Madrid el mes pasado. Mencionó que está regresando a México para un proyecto importante. El silencio que siguió a esa declaración fue casi palpable. Valeria notó que Diego tensaba visiblemente los hombros. ¿Daniela Mendoza? Preguntó Isabel, su voz adoptando un tono interesado. ¿La hija de los Mendoza? Aquella que se especializó en diseño de paisajes. Exactamente, confirmó Camila. De hecho, debe llegar esta semana. Dijo que tenía una propuesta para presentarle a papá. Valeria, que estaba en lo alto de las escaleras en ese momento, vio al señor Fernando finalmente hablar. Sería interesante darle nueva vida al jardín. Anda necesitando una remodelación. No creo que sea una buena idea, comentó Diego, su voz perdiendo el tono alegre de momentos antes. ¿Por qué no, hijo?, cuestionó Isabel. Daniela es una profesional respetada y su familia es nuestra amiga desde hace años. Además, ustedes siempre se llevaron tan bien. Valeria continuó su camino hacia el cuarto de Camila, pero su mente trabajaba procesando la información. Claramente había una historia no contada allí, especialmente considerando la reacción de Diego al mencionar el nombre de Daniela. Los días siguientes trajeron una nueva dinámica a la mansión. Camila trajo consigo un aire de modernidad y frescura que contrastaba con la tradicional atmósfera de la casa. Frecuentemente platicaba con Valeria durante sus tareas, compartiendo historias de Madrid y mostrando una sencillez que sorprendía. «Sabes, Valeria», comentó Camila una mañana mientras la observaba organizar sus libros. «A veces creo que esta casa necesita más vida. Más color, más movimiento. El jardín tiene mucho potencial», respondió Valeria antes de poder contenerse, mordiéndose inmediatamente el labio por la indiscreción. Camila se inclinó interesada. «¿Entiendes de jardines?» «Un poco», admitió Valeria con vacilación. «Estudio por mi cuenta en mis tiempos libres». «Fascinante», exclamó Camila. «Tal vez puedas dar algunas sugerencias cuando llegue Daniela. Le encantará tener una opinión local». Valeria sonrió educadamente, pero su corazón se aceleró. Algo le decía que la llegada de Daniela Mendoza cambiaría significativamente la dinámica de la mansión del Valle. A la mañana siguiente, mientras limpiaba la biblioteca, Valeria encontró a Diego absorto en sus pensamientos, mirando por la ventana que daba al jardín. «Disculpe, señor Diego, regreso más tarde». «No, quédate», dijo él, volviéndose hacia ella con una sonrisa melancólica. «A veces es bueno tener compañía, aunque sea en silencio». Por unos minutos permanecieron en un silencio cómodo, hasta que el sonido de un auto llegando rompió el momento. Valeria observó cómo el rostro de Diego cambiaba sutilmente al ver a una mujer elegante bajando de un Mercedes negro. «Llegó Daniela», murmuró él, más para sí mismo que para Valeria. Y en ese momento, viendo a la recién llegada cruzar el jardín con la confianza de quien conocía bien ese camino, Valeria tuvo la certeza de que su vida en la mansión del Valle estaba a punto de volverse mucho más complicada. Daniela Mendoza era exactamente como Valeria había imaginado, sofisticada, elegante y dueña de una presencia que comandaba atención. Sus tacones altos resonaban por los pasillos de la mansión como si anunciaran su llegada, y su perfume francés dejaba un rastro que permanecía incluso después de que pasaba. «El jardín está exactamente como lo recordaba»,
comentó Daniela durante el desayuno con la familia del Valle, al que Valeria servía discretamente. Un diamante en bruto esperando ser pulido. Isabel sorbía su té con evidente aprobación. «Querida, no puedo esperar a ver tus proyectos. Tu reputación en Madrid es impresionante». De hecho, comenzó Daniela lanzando una mirada furtiva a Diego, quien mantenía los ojos fijos en su café. «Ya tengo algunas ideas preliminares. Pensé en un concepto japonés contemporáneo, algo que traería armonía y modernidad al espacio». «¿Japonés?», finalmente intervino Diego, con un tono escéptico. «Con nuestro clima tropical». «Los conceptos pueden adaptarse, Diego», respondió Daniela con una sonrisa condescendiente. «La cuestión es crear algo único, que refleje tanto la tradición de la familia del Valle como su visión de futuro». Valeria, que organizaba discretamente la mesa del café, no pudo evitar notar algunas fallas obvias en el concepto. Sus años de estudio autodidacta en paisajismo le gritaban que un jardín japonés tradicional exigiría condiciones muy específicas de suelo y drenaje que ese terreno no ofrecía naturalmente. «Presentaré el proyecto completo en unos días», continuó Daniela. «Incluso, Fernando, necesitaré acceso a tu oficina para consultar los planos originales del terreno». El patriarca de la familia asintió. «Esperanza se encargará de eso para ti». En los días que siguieron, Daniela se convirtió en una presencia constante en la mansión. Valeria la observaba hacer anotaciones por el jardín, siempre acompañada de un iPad de última generación donde hacía sus bocetos. En algunas ocasiones, Diego se unía a ella, y Valeria no podía dejar de notar la tensión velada entre los dos. «Todavía tienes ese pésimo hábito de dudar de mis capacidades», comentó Daniela a Diego, durante una de esas ocasiones, su voz llegando hasta Valeria, que podaba algunas plantas cercanas. «No es cuestión de dudar, Dani», respondió Diego, usando un apodo que sonaba demasiado íntimo. «Se trata de hacer las elecciones correctas». «¿Como tú lo hiciste?», replicó ella con un tono de amargura, alejándose después. Una tarde, mientras Valeria limpiaba el pasillo cerca de la oficina del señor Fernando, notó unos papeles caídos cerca de la puerta. Eran los planos preliminares del proyecto de Daniela, probablemente derribados por accidente. Al recogerlos, sus ojos técnicos identificaron de inmediato problemas serios. El sistema de drenaje propuesto era completamente inadecuado para el volumen de lluvias de la región. Las especies de plantas elegidas requerirían un tipo de suelo que tendría que ser modificado por completo, un proceso costoso y potencialmente dañino para el ecosistema local. Además, la ubicación de algunas estructuras comprometería los cimientos históricos de la mansión. Valeria mordió su labio, dividida entre su deber de simplemente devolver los papeles y su conocimiento técnico que le gritaba sobre los errores evidentes. Tras unos momentos de hesitación, tomó su cuaderno personal y comenzó a hacer anotaciones detalladas, incluyendo sugerencias de correcciones que mantendrían la esencia del proyecto, pero lo harían viable. «¿Qué estás haciendo?». La voz de Camila la sobresaltó. Valeria no la había escuchado acercarse. «Yo encontré estos papeles tirados», explicó, sintiendo que su rostro se ardía. «Son del proyecto de la señora Daniela». Camila se acercó, curiosa. «¿Y estabas corrigiéndolos?». «No exactamente», intentó explicar Valeria, pero Camila ya había tomado sus anotaciones y las examinaba con interés. «Esto es impresionante», murmuró Camila, sus ojos recorriendo las observaciones técnicas de Valeria. «Realmente entiendes del tema. Por favor, no le menciones esto a nadie», pidió Valeria angustiada. «No debía haberme metido». Camila la estudió por un momento, con una sonrisa enigmática en los labios. «Sabes, Valeria, a veces el destino pone a las personas correctas en los lugares correctos, aunque al principio no lo noten». Antes de que Valeria pudiera responder, escucharon pasos acercándose. Era Daniela, que se dirigía hacia la oficina. «Camila, querida», exclamó, besando el aire cerca de las mejillas de la joven del Valle. Su mirada se posó sobre Valeria y los papeles en sus manos. «¿Qué tenemos aquí?». «Solo unos documentos que había que organizar», respondió Camila con suavidad,
tomando los planos de las manos de Valeria. Valeria me estaba ayudando a guardarlos. Daniela asintió distraída, pero su mirada se quedó en Valeria un momento más de lo necesario. Claro. Bueno, necesito revisar unos detalles con tu papá. La presentación final del proyecto será pronto. Cuando Daniela entró a la oficina, Camila se volvió hacia Valeria. Guardaré tus notas en un lugar seguro. Algo me dice que aún serán muy útiles. Valeria observó a Camila alejarse, con el corazón acelerado. Tenía la sensación de haber cruzado una línea invisible y no había vuelta atrás. Lo que no sabía era que sus observaciones técnicas estaban a punto de desencadenar una serie de eventos que cambiarían por completo su vida en la mansión del Valle. Los días siguientes estuvieron llenos de creciente tensión en la mansión del Valle. Valeria sentía el peso del secreto que compartía con Camila, observando atentamente las interacciones entre Daniela y la familia. Diego, en particular, parecía cada vez más inquieto, alternando entre largos periodos de aislamiento en su cuarto y acaloradas discusiones con Daniela en el jardín. Una tarde particularmente calurosa, Valeria limpiaba las ventanas de la biblioteca cuando escuchó voces elevadas provenientes de la oficina del señor Fernando. Reconoció de inmediato los tonos de Daniela y Diego. «No puedes seguir con este proyecto, Dani». La voz de Diego sonaba urgente. «Hay problemas graves que estás ignorando». «¿Problemas? El único problema aquí eres tú y tu incapacidad para apoyarme». Daniela replicó, su voz temblorosa de ira. «Siempre ha sido así, ¿no?» «Desde Madrid». «No mezcles las cosas», Diego interrumpió. «Esto es sobre el jardín, sobre la seguridad de la propiedad de mi familia». «¿Tu familia?», Daniela rió sin gracia. «Qué curioso que solo te acuerdas de eso cuando te conviene». La puerta se abrió de golpe y Daniela salió apresurada, casi chocando con Valeria. Sus ojos se encontraron por un breve instante y Valeria vio una mezcla de furia y dolor en esa mirada. Diego apareció enseguida, pasándose la mano por el cabello en un gesto de frustración. Al ver a Valeria, se detuvo, pareciendo momentáneamente desconcertado. Valeria comenzó con voz más suave. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?» «Yo acabo de llegar para limpiar las ventanas, señor», respondió, tratando de sonar lo más natural posible. Diego la estudió un momento, como si intentara decidir si le creía. «Bien, supongo que todos necesitamos un poco de aire fresco». Se alejó hacia el jardín dejando a Valeria con la sensación de que había mucho más en esa historia de lo que parecía. Más tarde ese día, mientras ayudaba a doña Conchita en la cocina, Valeria escuchó murmullos entre los empleados. Al parecer, el señor Fernando había programado una reunión importante para la presentación final del proyecto de Daniela, y todos los miembros principales de la familia estarían presentes. «Dicen que hasta traerán expertos de fuera para evaluar el proyecto», comentó Humberto, el chófer, mientras tomaba un café. «Cosas serias». Valeria sintió que el estómago se le hundía. Sus notas, aquellas que Camila había guardado, podrían ser la diferencia entre el éxito y el fracaso de ese proyecto, pero ella solo era una empleada. ¿Cómo podría interferir en algo tan importante? En la mañana de la reunión, la mansión estaba revuelta. Los empleados corrían de un lado a otro, preparando la sala de juntas, mientras Daniela llegaba cargada de paneles y maquetas. Valeria estaba ocupada puliendo los cubiertos de plata cuando Camila se le acercó discretamente. «Valeria, necesito que hagas algo por mí», susurró, entregándole un sobre. «Pon esto en la oficina de mi papá antes de que empiece la reunión». Mirando alrededor para asegurarse de que nadie las observaba, Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto?» «La oportunidad de hacer lo correcto», respondió Camila de manera enigmática antes de alejarse. Con el corazón acelerado, Valeria encontró la oportunidad de entrar a la oficina del señor Fernando minutos antes de que comenzara la reunión. Colocó el sobre el escritorio, bien a la vista, y salió rápidamente. La reunión duró horas. Afuera de la sala de juntas, los empleados se turnaban intentando captar fragmentos de la discusión. Valeria, sin embargo, se mantuvo alejada, consumida por una mezcla de ansiedad y culpa. Cuando finalmente se abrieron las puertas,
Las expresiones de los participantes lo decían todo. Daniela salió primero. Su rostro era una máscara de furia y humillación. Pasó frente a todos sin decir una palabra, sus tacones resonando en el pasillo como un presagio de tormenta. Diego siguió después, luciendo una mezcla de alivio y preocupación. Sus ojos se encontraron con los de Valeria por un breve instante, y ella juraría haber visto un destello de gratitud en su mirada. El señor Fernando fue el último en salir, su rostro impasible como siempre. «Esperanza», llamó a la ama de llaves. «Por favor, pídale a todos los empleados que se reúnan en el salón principal en 15 minutos. Tenemos un anuncio que hacer». El murmullo entre los empleados era intenso mientras se reunían. Teorías y especulaciones volaban de boca en boca. Valeria permaneció callada, su estómago revuelto por los nervios. Cuando la familia del Valle entró al salón, un silencio expectante cayó sobre todos. El señor Fernando carraspeó antes de comenzar. Como deben saber, estábamos evaluando un proyecto de renovación para nuestro jardín. Sin embargo, gracias a una intervención inesperada y bien recibida, descubrimos fallas críticas en ese proyecto que podrían haber causado daños irreparables a nuestra propiedad. Hizo una pausa. Sus ojos recorrieron la sala. Lo que me lleva al motivo de este anuncio. Parece que tenemos entre nosotros a alguien con un talento extraordinario para el diseño de paisajes, alguien que tuvo el valor y la integridad de señalar estos errores, aunque fuera de manera anónima. El corazón de Valeria parecía querer salirse por su boca. Podía sentir la mirada de Camila sobre ella, alentadora. «Valeria», llamó el señor Fernando, haciendo que todas las miradas se volvieran hacia ella. «¿Podrías explicarnos cómo adquiriste ese conocimiento en paisajismo?» Por un momento, Valeria quedó paralizada. Luego, reuniendo todo su valor, dio un paso al frente. «Señor, yo siempre he sido apasionada por los jardines y el paisajismo. En los últimos años he dedicado cada momento libre a estudiar por mi cuenta, a través de libros y cursos en línea». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Isabel del Valle alzó una ceja, claramente reevaluando a la joven empleada. «Bueno», continuó el señor Fernando del Valle, con una leve sonrisa en los labios, «parece que tu autodidactismo nos ha ahorrado un gran error. Me gustaría ofrecerte la oportunidad de liderar el proyecto de renovación de nuestro jardín». El shock fue palpable en la sala. Valeria sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «Yo no sé qué decir, señor». «Di que aceptas», intervino Diego sonriendo abiertamente. «Te mereces esta oportunidad». Mientras la realidad de la situación comenzaba a asentarse, Valeria se dio cuenta de que su vida había cambiado irrevocablemente. El camino que tenía por delante estaba lleno de desafíos. La reacción de Daniela Mendoza, las expectativas de la familia del Valle, su propia inexperiencia en proyectos de tal magnitud. Pero por primera vez, sintió que estaba exactamente donde debía estar. «Acepto», dijo finalmente con una voz que ganaba confianza, «y prometo dar lo mejor de mí para crear un jardín que sea el orgullo de esta casa». Mientras los empleados aplaudían y la familia del Valle se acercaba para felicitarla, Valeria captó la mirada de Camila. La joven del Valle sonrió y guiñó discretamente un ojo, como diciendo, «Sabía que lo lograrías». Lo que ninguno de ellos sabía era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo las habilidades de Valeria, sino también los lazos de la familia del Valle y los secretos largamente enterrados en el corazón de aquella mansión. Las semanas que siguieron a la sorpresiva promoción de Valeria fueron un torbellino de emociones y desafíos. La mansión del Valle, antes un laberinto de reglas y jerarquías rígidas, se convirtió en su campo de pruebas y descubrimientos. Temprano por la mañana, Valeria se encontraba en la oficina del señor Fernando del Valle, anteriormente un lugar prohibido, ahora su nuevo espacio de trabajo. Las paredes, revestidas de madera oscura, parecían guardar secretos centenarios de la familia. Sobre la imponente mesa de caoba, planos y bocetos se esparcían.
testigos silenciosos de sus largas noches de estudio y planeación. Entonces Valeria, la voz del señor Fernando, la trajo de vuelta al presente. ¿Cómo te sientes con el proyecto? Ella respiró hondo antes de responder. Que es un reto, señor, pero estoy emocionada con las posibilidades. Fernando sonrió, un gesto poco común que suavizaba sus facciones usualmente austeras. Excelente. Recuerda, este jardín no es solo un espacio verde. Es el legado de la familia del Valle. Cada planta, cada camino, cuenta una parte de nuestra historia. Valeria asintió sintiendo el peso de la responsabilidad. Entiendo, señor. Prometo honrar esa historia en cada detalle del proyecto. Mientras trabajaba en los planos del nuevo jardín, Valeria no pudo evitar notar los cambios sutiles en la dinámica de la mansión. Los otros empleados, antes colegas, ahora la trataban con una mezcla de respeto y curiosidad. Esperanza, la ama de llaves, parecía especialmente incómoda con la nueva posición de Valeria. «Recuerda quién eres y de dónde vienes», comentó Esperanza una mañana, mientras Valeria se servía café en la cocina. El tono no era malicioso, pero llevaba una advertencia velada. Diego, por otro lado, se había convertido en un entusiasta partidario. Frecuentemente aparecía en la oficina, ofreciendo ideas y, a veces, solo compañía silenciosa mientras ella trabajaba. «¿Sabes?», comentó una tarde soleada, mientras caminaban por el jardín tomando notas, «siempre supe que este lugar tenía potencial, solo necesitaba los ojos adecuados para verlo». Valeria se sonrojó con el elogio, pero antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por Isabel del Valle. «Diego, querido», llamó ella, su voz melosa contrastando con su mirada penetrante. «Necesito hablar contigo sobre la cena del sábado». Los Mendoza confirmaron su asistencia. La sonrisa de Diego se desvaneció visiblemente. «Mamá, sabes que no es una buena idea». «Tonterías», cortó Isabel. «Es hora de dejar el pasado atrás. Daniela entenderá que los negocios son negocios». Mientras madre e hijo se alejaban, enfrascados en una discusión susurrada, Valeria no pudo evitar sentir una punzada de aprensión. El nombre Mendoza llevaba un peso que aún no comprendía del todo. El viernes antes de la cena, Valeria estaba inmersa en cálculos de riego cuando Camila entró a la oficina, cargando una caja. «Hey, jefa jardinera», bromeó. «Traje algo que podría interesarte». Dentro de la caja había un álbum de fotos antiguo. Las imágenes mostraban el jardín de la mansión en diferentes épocas, revelando su evolución a lo largo de las décadas. «Esto es increíble, Camila», exclamó Valeria, hojeando las páginas con reverencia. «Pensé que podría inspirarte», sonrió Camila, pero había una sombra en sus ojos. «Valeria, sobre la cena de mañana, creo que deberías estar presente». Valeria levantó la vista sorprendida. «¿Yo? Pero es una cena para la familia y los Mendoza. No sería apropiado». «Tú eres la responsable del nuevo proyecto del jardín», argumentó Camila. «Además, tengo un presentimiento de que tu presencia será importante». Antes de que Valeria pudiera cuestionar más, fueron interrumpidas por un alboroto proveniente del pasillo. La voz exaltada de Daniela resonaba por las paredes. «¿Cómo pudiste hacer esto, Fernando?», gritaba entrando bruscamente en la oficina. Sus ojos chispearon al ver a Valeria. «¿Y tú? Robaste mi proyecto». «Daniela, cálmate». El señor Fernando entró justo detrás, con voz firme. «Nadie robó nada. El proyecto tenía fallas graves y Valeria las identificó». «¿Fallas?», Daniela rió con amargura. «¿Y desde cuándo una empleadita sin formación sabe más que una profesional graduada en Madrid?». El silencio que siguió fue pesado. Valeria sintió la sangre subir a sus mejillas. Una mezcla de vergüenza e indignación la dominó. «Tal vez», comenzó, su voz temblorosa ganando fuerza, «sea precisamente por no tener una formación tradicional que pude ver el proyecto con otros ojos. A veces se necesita una mirada fresca para ver lo que está frente a nosotros». Daniela la miró, momentáneamente sin palabras. Fue Diego quien rompió el impasse, entrando a la sala. «Dani», llamó suavemente. «Vamos a hablar en otro lugar, por favor». Por un momento pareció que Daniela protestaría,
pero algo en la mirada de Diego la hizo dudar. Con una última mirada furiosa hacia Valeria, salió de la sala seguida por Diego. El señor Fernando suspiró profundamente. Valeria, Camila, les pido disculpas por esta escena, y Valeria, no dejes que sus palabras te afecten. Ganaste tu lugar aquí por mérito propio. Cuando quedaron solas nuevamente, Camila se volvió hacia Valeria. Ahora entiendes por qué necesitas estar en la cena. Hay mucho más en juego que solo un proyecto de jardín. Valeria asintió lentamente, mientras la realidad de la situación se asentaba sobre ella. Lo que había comenzado como una oportunidad para cumplir su sueño se estaba convirtiendo en algo mucho más grande, involucrando historias y conflictos que precedían su llegada a la mansión. Esa noche, acostada en 1900 su cama, Valeria reflexionó sobre el torbellino de eventos de las últimas semanas. El jardín, que antes era solo un sueño lejano, ahora estaba en sus manos para ser transformado. Pero junto con esa responsabilidad llegaron complicaciones que jamás habría podido prever. Mientras el sueño la envolvía, Valeria no podía imaginar que la cena del día siguiente sería solo el comienzo de una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos no solo del jardín, sino de toda la familia del Valle. El sábado amaneció con una atmósfera cargada de expectativa en la mansión del Valle. Los empleados corrían de un lado a otro, puliendo cubiertos, arreglando flores y preparando la gran cena. Valeria, a pesar de su nueva posición, no podía quedarse quieta y se encontró ayudando en los preparativos, para el disgusto disimulado de Esperanza. «Cariño, no tienes que hacer eso», comentó Isabel al encontrarla arreglando los centros de flores en el comedor. «Ahora eres nuestra paisajista, no una empleada». Valeria sonrió incómoda. «Es la costumbre, señora. Además, quiero que todo quede perfecto para esta noche». Isabel la estudió por un momento, con un destello de aprobación en sus ojos. «Bueno, ya que estás aquí, ¿qué tal si usas algunas de tus ideas para el jardín en los arreglos? Será una encantadora muestra de tu proyecto». Animada por la idea, Valeria pasó las siguientes horas trabajando en los arreglos, incorporando elementos que reflejaban su visión para el nuevo jardín. Pequeños detalles que contaban una historia. Flores nativas mezcladas con especies exóticas, representando la fusión entre tradición e innovación. Conforme avanzaba la tarde, la mansión adquiría un aire de elegancia y misterio. Luces suaves iluminaban el camino del jardín hasta la entrada principal, creando una atmósfera casi mágica. Diego encontró a Valeria dando los últimos toques a uno de los arreglos. «¡Guau!», exclamó admirando el trabajo. «Si el jardín queda la mitad de hermoso que estos arreglos, será espectacular». Valeria se sonrojó con el elogio. «Gracias, estoy un poco nerviosa por esta cena, para ser honesta». Diego rió suavemente. «No te preocupes, lo harás genial. Además», añadió bajando la voz, «sospecho que no seré el único incómodo en la mesa esta noche». Antes de que Valeria pudiera preguntar qué quería decir, Camila apareció cargando una caja. «Valeria, qué bien que te encontré. Ven, conmigo, necesito tu ayuda». Intrigada, Valeria siguió a Camila hasta su habitación. Dentro de la caja había un vestido verde esmeralda deslumbrante. «Camila, esto es para ti», Camila completó con una sonrisa. «No puedo dejar que nuestra talentosa paisajista aparezca en la cena usando uniforme, ¿verdad?». Emocionada y un poco abrumada, Valeria aceptó el regalo. Mientras se preparaba, no podía dejar de pensar en cómo su vida había cambiado en tan poco tiempo. A las 20:00 en punto, el timbre anunció la llegada de los Mendoza. Desde lo alto de las escaleras, Valeria observó la escena que se desarrollaba en el vestíbulo. Daniela entró primero, deslumbrante en un vestido rojo que contrastaba dramáticamente con su piel pálida. Sus padres, el señor y la señora Mendoza, la seguían, figuras imponentes que exudaban poder e influencia. «Fernando, Isabel», el señor Mendoza saludó cálidamente. «¿Cuánto tiempo?». «Demasiado, Ricardo», Fernando respondió, pero Valeria notó una tensión subyacente en su voz. Los ojos de Daniela recorrieron el ambiente, deteniéndose por un momento en los arreglos florales.
Su rostro se endureció al reconocer el estilo de Valeria. Cuando todos se dirigieron al comedor, Valeria bajó las escaleras, sintiéndose como una intrusa en su propia piel con el vestido elegante. Diego la encontró al pie de las escaleras, ofreciéndole su brazo con una sonrisa alentadora. «Estás hermosa», susurró, guiándola hacia la sala. La reacción ante la entrada de Valeria fue mixta. Isabel sonrió aprobatoriamente, mientras que el señor Fernando asintió en reconocimiento. Los Mendoza parecieron sorprendidos, y Daniela parecía que acababa de tragar algo particularmente desagradable. «Ah, permítanme presentarles», habló Fernando. «Esta es Valeria, nuestra nueva paisajista. Está desarrollando un proyecto revolucionario para nuestro jardín». «¿Paisajista?», la señora Mendoza cuestionó mirando de Valeria a Daniela. «Pensé que Daniela...» Hubo un cambio de planes. Isabel intervino suavemente. Valeria trajo una nueva perspectiva que nos encantó. La cena continuó como un baile delicado de conversaciones educadas y tensiones veladas. Valeria, sentada entre Diego y Camila, sentía como si estuviera caminando en un campo minado. Fue durante el postre cuando las cosas comenzaron a desmoronarse. «Entonces, Diego», comenzó el señor Mendoza con un tono aparentemente casual, «escuché que estás pensando en expandir los negocios familiares al sector tecnológico». Diego asintió con cautela. «Sí, estamos explorando algunas posibilidades». «Interesante», continuó el señor Mendoza. «¿Sabes? Daniela recientemente hizo algunos contactos valiosos en esa área en Madrid. Tal vez ustedes dos podrían colaborar». El silencio que siguió fue ensordecedor. Valeria podía sentir la tensión emanando de Diego. «Papá», intervino. Daniela con voz dulce. «Estoy segura de que Diego tiene sus propios contactos. Después de todo, siempre ha sido tan independiente». El doble sentido era claro, y Valeria vio a Diego apretar la servilleta con fuerza. «De hecho», dijo Camila de repente, «Valeria tiene algunas ideas fascinantes sobre cómo integrar tecnología sustentable al proyecto del jardín». «No es así, Valeria». Tomada por sorpresa, Valeria titubeó un momento antes de recomponerse. «Sí, yo creo que podemos usar sistemas de riego inteligente y energía solar para crear un espacio que no solo sea hermoso, sino también eficiente y ecológico». La conversación derivó hacia el proyecto del jardín, con Valeria explicando sus ideas con creciente confianza. Notó el interés genuino en los ojos del señor Mendoza e incluso un destello de respeto reticente en Daniela. Cuando la cena finalmente terminó y los invitados se retiraron, Valeria soltó un suspiro de alivio. Estaba a punto de retirarse cuando Diego la llamó a un rincón discreto. «Gracias», dijo en voz baja. «Fuiste increíble esta noche». «Solo hablé del proyecto», respondió Valeria, confundida. Diego sonrió, una sonrisa triste y llena de conocimiento. «A veces hablar del futuro es la mejor manera de escapar del pasado». Antes de que Valeria pudiera preguntar qué quería decir, Camila se unió a ellos, con el rostro serio. «Ustedes dos tienen que venir conmigo», dijo urgentemente. «Encontré algo en la antigua oficina del abuelo que necesitan ver». Intrigados y un poco aprensivos, Valeria y Diego siguieron a Camila por los pasillos de la mansión, sin saber que estaban a punto de desenterrar secretos que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. La antigua oficina del abuelo del Valle estaba en un ala poco frecuentada de la mansión. Mientras seguían a Camila por los pasillos oscuros, Valeria sentía el peso de la historia a su alrededor. Retratos de antepasados parecían observarlos con miradas enigmáticas, como si supieran los secretos que estaban a punto de revelarse. Camila abrió la puerta con una llave antigua, y los tres entraron a un ambiente que parecía congelado en el tiempo. El aire estaba cargado de polvo y recuerdos. «¿Qué exactamente estamos buscando, Camila?», preguntó Diego, su voz una mezcla de curiosidad y aprensión. Camila no respondió de inmediato. En lugar de eso, se dirigió a un estante de libros y tras un momento de duda tomó un volumen grueso. Con un suave clic,
El estante se movió, revelando un pasaje secreto. «Dios mío», susurró Valeria, sus ojos abiertos por la sorpresa. «Siempre supe que había más en esta casa de lo que parecía», murmuró Diego, con una sonrisa irónica en los labios. Camila los guió por un pasillo estrecho que desembocaba en una pequeña sala. En el centro había una mesa cubierta de documentos antiguos y una caja fuerte que parecía intacta por décadas. «Encontré esto por casualidad la semana pasada», explicó Camila, tomando una pila de papeles. «Son cartas, contratos y, bueno, necesitan verlo por ustedes mismos». Mientras Diego y Valeria examinaban los documentos, expresiones de shock y comprensión cruzaban sus rostros. «Esto no puede ser posible», murmuró Diego, con un ligero temblor en la voz. Valeria, confundida, miró de un hermano al otro. «¿Qué está pasando? ¿Qué son estos papeles?» Camila respiró hondo antes de responder. «Son registros de una antigua sociedad entre las familias del Valle y Mendoza, una sociedad que fue disuelta de manera turbulenta». «¿Turbulenta? Es un eufemismo», interrumpió Diego, su voz cargada de emoción. «Según esto, nuestro abuelo y el abuelo de Daniela eran socios. Empezaron juntos, construyeron un imperio, pero entonces hubo una traición», completó Camila suavemente. «El abuelo Mendoza intentó tomar el control total de la empresa usando medios cuestionables». Valeria absorbía cada palabra. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «¿Es por eso que hay tanta tensión entre las familias? Pero, ¿qué tiene que ver esto con el jardín?» Diego tomó otro documento, un mapa antiguo de la propiedad. El jardín era el proyecto favorito de nuestro abuelo. Lo veía como un símbolo de la sociedad, del crecimiento conjunto. Cuando todo se derrumbó, él, enterró más que solo malos recuerdos ahí. «¿Qué?», preguntó Valeria, su curiosidad profesional mezclándose con la tensión del momento. Camila abrió la caja fuerte revelando una caja de metal envejecida. Dentro había una llave ornamentada y una memoria USB sorprendentemente moderna. «Nuestro abuelo era más astuto de lo que imaginábamos», Camila sonrió con tristeza. «Sabía que algún día necesitaríamos esta información. La memoria USB contiene todos los registros digitalizados de la antigua sociedad, pruebas de las acciones del abuelo Mendoza y instrucciones». «¿Instrucciones?», preguntaron Valeria y Diego al unísono. «Para encontrar algo escondido en el jardín», respondió Camila, con una mirada intensa. «Algo que puede cambiarlo todo». El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. Valeria miró el mapa antiguo, su mente de paisajista ya trazando posibilidades. «Es por eso que insististe en que yo estuviera en la cena», concluyó Valeria mirando a Camila. «Sabías que me necesitarías para descifrar esto». Camila asintió. «El proyecto del jardín no es solo sobre embellecer la propiedad, Valeria. Es sobre desenterrar la verdad y tal vez corregir errores del pasado». Diego, que había estado en silencio, finalmente habló. «Esto explica tantas cosas. La insistencia de mamá en mantener lazos con los Mendoza, la presión para que Daniela y yo...». No terminó la frase, pero no era necesario. Valeria podía ver el dolor en sus ojos, comprendiendo finalmente la complejidad de su relación con Daniela. «¿Qué hacemos ahora?», le preguntó Valeria sintiendo el peso de la responsabilidad que acababa de caer sobre sus hombros. «Ahora», respondió Camila con voz firme, «rediseñamos el jardín. Pero no solo en la superficie. Vamos a excavar el pasado, Valeria, literal y figurativamente». Diego se levantó con una nueva determinación en su rostro. «No podemos contarle a nadie sobre esto, ni siquiera a nuestros padres, no hasta que sepamos exactamente con qué estamos lidiando». Valeria asintió, su mente ya trabajando en las implicaciones para su proyecto. «Voy a necesitar modificar algunos de mis planes originales, integrar la búsqueda sin levantar sospechas». «¿Puedes hacer eso?», preguntó Camila con un toque de preocupación en su voz. Valeria miró el mapa antiguo, la llave misteriosa y la USB que contenía secretos de décadas. Una sonrisa decidida se formó en sus labios. «Puedo hacer más que eso»,
respondió. Puedo transformar este jardín en una obra de arte que cuente una historia, la historia verdadera de las familias del Valle y Mendoza. Mientras salían de la oficina secreta, cada uno cargando una parte de las pruebas, Valeria sintió que estaba entrando en un nuevo capítulo de su vida. Lo que había comenzado como un simple proyecto de paisajismo se había convertido en una misión para desenterrar la verdad. Afuera el jardín esperaba, sus sombras ocultando secretos enterrados hace mucho tiempo. Y Valeria, armada con su conocimiento, su pasión y ahora un propósito mayor, estaba lista para desentrañar cada uno de ellos. Los días que siguieron al descubrimiento en la oficina del abuelo del Valle fueron un torbellino de actividades y emociones contenidas para Valeria. Cada mañana despertaba con una mezcla de emoción y aprensión, sabiendo que su trabajo en el jardín ahora tenía un significado mucho más profundo que simplemente crear un hermoso espacio verde. En su tablero de dibujo, los planos del nuevo jardín cobraban vida, cada trazo cuidadosamente planeado para ocultar un propósito secundario. Macizos de flores exuberantes que, vistos desde arriba, formaban un patrón que solo tenía sentido al compararlo con el mapa antiguo. Senderos sinuosos que, en secreto, marcaban puntos potenciales de excavación, un laberinto de arbustos que, en realidad, era un código visual para la información contenida en la USB. «Impresionante», comentó Diego una tarde, observando por encima del hombro de Valeria mientras ella trabajaba. «Nadie sospecharía que hay tanto escondido en estos diseños». Valeria sonrió, con una mezcla de orgullo y nerviosismo en su expresión. «Gracias. Solo espero que sea suficiente para engañar miradas más atentas». «Como las de Daniela». La mención del nombre de Daniela trajo una sombra al rostro de Diego. «Hablando de eso», dijo bajando la voz, «ella ha estado llamando insistentemente. Al parecer, sus padres están presionando para una colaboración más estrecha entre nuestras familias». Valeria sintió una punzada incómoda en el pecho que prefirió ignorar. «¿Y qué le dijiste?» «La verdad», respondió Diego con un suspiro, «que por ahora estamos enfocados en el proyecto del jardín. Pero Valeria, no podemos posponerlo para siempre. En algún momento tendremos que enfrentar a los Mendoza con lo que descubrimos». Antes de que Valeria pudiera responder, Camila entró en la oficina cargando una pila de libros antiguos. «Encontré más pistas», anunció esparciendo los volúmenes sobre la mesa. «Son los diarios de nuestro abuelo. Era muy meticuloso con sus anotaciones». Los tres se inclinaron sobre los diarios, absorbiendo cada detalle, cada mención velada, que pudiera llevarlos a lo que estaba escondido en el jardín. «Miren esto», señaló Camila un pasaje. «El corazón del jardín guarda más que belleza. Bajo la rosa negra yace la verdad que no puede marchitarse». «¿Rosa negra?», frunció el ceño Valeria. «No existe naturalmente una rosa negra». «Exacto», coincidió Diego, con un destello de comprensión en sus ojos. «Es un código. Debe referirse a algún punto específico en el jardín antiguo». Valeria hojeó rápidamente su cuaderno de bocetos, deteniéndose en un dibujo detallado del centro del jardín. «Aquí», señaló un círculo en medio de un elaborado diseño de rosales. «Planeé una fuente en este punto, pero ahora que lo pienso era justo donde estaba el antiguo reloj de sol». «¿El reloj de sol?», exclamó Camila. «Claro, lo recuerdo de mi infancia. Tenía una rosa tallada en la base, que parecía negra al atardecer», completó Diego recordándolo con claridad. El entusiasmo del descubrimiento se interrumpió con unos golpes firmes en la puerta. Los tres se quedaron inmóviles, intercambiando miradas de preocupación antes de que Diego dijera con vacilación: «Pasen». Isabel del Valle entró, su mirada perspicaz recorriendo la escena frente a ella. Los libros esparcidos, los dibujos del jardín, los rostros tensos de sus hijos y Valeria. «Qué reunión tan interesante», comentó, con voz neutra pero ojos brillantes de curiosidad. «Espero no estar interrumpiendo nada importante. Son solo algunas ideas para el proyecto, mamá». Camila respondió rápidamente intentando sonar casual.
Isabel alzó una ceja, claramente no convencida. Entiendo. Bueno, ya que están todos aquí, tengo un anuncio que hacer. El trío esperó, en un silencio tenso mientras Isabel hacía una pausa dramática. Los Mendoza nos han invitado a cenar en su mansión el próximo fin de semana para discutir el futuro de nuestras familias. El peso de esas palabras cayó sobre ellos como una avalancha. Diego fue el primero en recuperarse. Mamá, no creo que sea buena idea. Con el proyecto del jardín en marcha. No es una petición, Diego, lo interrumpió Isabel, su voz ahora afilada. Es una obligación. Años de historia entre nuestras familias no pueden ignorarse por un proyecto de paisajismo. Sus ojos se posaron en Valeria, quien sintió que era evaluada y juzgada en una sola mirada. Valeria, querida, continuó Isabel, su tono suavizándose artificialmente. Tú también estás invitada, por supuesto. Al fin y al cabo, tu trabajo en el jardín es de interés para ambas familias. Con eso, Isabel se retiró dejando atrás un silencio cargado de tensión. Esto complica las cosas, murmuró Camila, rompiendo el silencio. Diego se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración. Tenemos que acelerar nuestra búsqueda. No podemos ir a esa cena sin saber exactamente a qué nos enfrentamos. Valeria miró sus dibujos, los diarios esparcidos y luego los rostros preocupados de Camila y Diego. Una determinación feroz se encendió dentro de ella. Entonces no perdamos tiempo, declaró tomando su cuaderno de bocetos. Esta noche empezamos a excavar. Mientras el sol se ponía sobre la mansión del valle, proyectando sombras alargadas sobre el jardín, Valeria, Diego y Camila se preparaban para una noche que podría cambiar el curso de sus vidas. Armados con linternas, palas y el mapa codificado de Valeria, se aventuraron al corazón del jardín listos para desenterrar secretos largamente ocultos. Lo que no sabían era que otros ojos observaban sus movimientos desde las sombras, ojos que tenían sus propios planes para el futuro de las familias del Valle y Mendoza. La noche caía sobre la mansión del Valle como un manto de terciopelo negro, salpicado por las luces suaves que emanaban de las ventanas. En el jardín, 3 figuras se movían sigilosamente, sus sombras bailando bajo la luz temblorosa de las linternas. Valeria consultó una vez más su mapa codificado, antes de señalar un lugar específico. Aquí, susurró, donde estaba el antiguo reloj de sol. Diego y Camila intercambiaron miradas tensas antes de comenzar a cavar. El sonido de las palas cortando la tierra parecía ensordecedor en el silencio de la noche, haciendo que los 3 constantemente miraran por encima de sus hombros, temiendo ser descubiertos. Después de lo que pareció una eternidad, la pala de Diego golpeó algo sólido. «¡Encontré algo!», Saues exclamó en voz baja, su voz mezclando emoción y aprensión. Con cuidado removieron la tierra alrededor del objeto, revelando una pequeña caja de metal, corroída por el tiempo, pero aún intacta. Camila sacó la llave ornamentada que habían encontrado en el estudio secreto y con manos temblorosas la insertó en la cerradura. Con un suave clic, la caja se abrió. «Dios mío», Valeria jadeó, mirando el contenido. Dentro de la caja había un conjunto de documentos antiguos, fotografías, amarillentas y un pequeño objeto que brilló bajo la luz de la linterna, un reloj de bolso de oro. «Esto es», comenzó Diego, su voz quebrada por la emoción. «El reloj del abuelo», completó Camila, tomando el objeto con reverencia. Siempre decía que era su posesión más preciada, pero desapareció misteriosamente hace años. Valeria, mientras tanto, examinaba los documentos con creciente asombro. «Estos son contratos, acuerdos. Dios mío, esto lo cambia todo». Antes de que pudieran examinarlos con más detalle, un ruido los sobresaltó. Las luces de la mansión se encendieron. «¡Rápido!», susurró Diego urgentemente. «Tenemos que salir de aquí». En una carrera silenciosa, los 3 recogieron sus pertenencias y la preciosa caja, cubriendo apresuradamente el hoyo que habían cavado. Apenas tuvieron tiempo de esconderse detrás de unos arbustos
Cuando vieron a Fernando del Valle salir al jardín, su rostro una máscara de preocupación. ¿Estás segura de que escuchaste algo, Isabel? Su voz tenía un tono de irritación. Absolutamente. La voz de Isabel sonó cerca. Parecía que alguien estaba cavando. El corazón de Mino Messens Valeria latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. A su lado, Diego contuvo la respiración, mientras Camila apretaba la caja contra su pecho. Fernando caminó por el jardín, sus pasos resonando en la noche. Por un momento agonizante, se detuvo cerca de su escondite, y Valeria podía jurar que los miraba directamente, pero entonces con un suspiro se dio la vuelta. No hay nada aquí, Isabel. Probablemente era algún animal. Cuando los pasos se alejaron y las luces de la mansión finalmente se apagaron, los tres soltaron el aire que ni siquiera sabían que estaban conteniendo. Eso estuvo cerca, murmuró Diego, pasando la mano por su cabello con un gesto nervioso. Necesitamos examinar esto en un lugar seguro, declaró Camila, aún agarrando la caja. Valeria asintió, su mente acelerada. Mi cuarto. Es el menos probable que revisen. En silencio se colaron de vuelta a la mansión, cada sombra pareciendo un peligro potencial. Una vez a salvo en el modesto cuarto de Valeria, esparcieron el contenido de la caja sobre la cama. Las siguientes horas pasaron en un frenesí de descubrimientos y revelaciones impactantes. Los documentos detallaban no solo la asociación original entre las familias del Valle y Mendoza, sino también las manipulaciones y traiciones que llevaron a su ruptura. Miren, esto, señaló Valeria hacia un contrato específico. Según este documento, la propiedad donde está el jardín en realidad pertenece por igual a las dos familias. Eso explica el interés repentino de los Mendoza en el proyecto del jardín, murmuró Diego, con una expresión sombría. Camila, que había estado examinando el reloj de bolsillo, soltó una exclamación sorprendida. Hay algo grabado aquí dentro, una fecha y... ¿coordenadas? Los tres se inclinaron sobre el reloj, estudiando la inscripción diminuta. Son coordenadas del jardín, concluyó Valeria, comparándolas con sus mapas, y la fecha es exactamente dentro de una semana. El día de la cena en la mansión, de los Mendoza, añadió Diego, su voz cargada de significado. Un silencio pesado cayó sobre el cuarto mientras las implicaciones de sus descubrimientos se asentaban. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valeria, su voz pequeña ante la magnitud de la situación. Diego se levantó, con una determinación feroz en sus ojos. Seguimos con el plan. Valeria, necesitas acelerar el proyecto del jardín. Tenemos que estar listos antes de esa cena. Camila asintió agregando, mientras tanto voy a profundizar más en estos documentos. Hay más aquí de lo que estamos viendo a simple vista. Valeria miró a los dos hermanos, sintiendo el peso de la responsabilidad que compartían. ¿Y qué hay de sus padres? ¿No deberíamos decirles? Diego y Camila intercambiaron miradas vacilantes. Todavía no, decidió Diego. No hasta que tengamos la historia completa. Mientras el sol comenzaba a ascender, tiñendo el cielo de tonos rosados, los tres hicieron un pacto silencioso. El jardín ya no era solo un proyecto de paisajismo, era el campo de batalla donde el pasado y el futuro de dos familias se decidirían. Valeria miró por la ventana, hacia el vasto jardín que ahora guardaba tantos secretos. En algún lugar ahí afuera, enterrada bajo capas de tierra y mentiras, estaba la clave para descifrar todo el misterio, y ella estaba decidida a encontrarla, sin importar el costo. Lo que no sabía era que otros jugadores estaban por entrar al juego, cada uno con sus propias agendas y secretos. El jardín de los del Valle estaba a punto de convertirse en el escenario de una batalla que iba más allá de plantas y flores, una batalla por la verdad, la redención y quizás incluso el amor. Los días que siguieron al descubrimiento de la caja fueron un torbellino de actividad frenética y tensión creciente en la mansión del Valle. Valeria, decidida a terminar el proyecto del jardín antes del fatídico banquete, trabajaba sin descanso del amanecer al anochecer. Sus manos antes suaves ahora mostraban callos,
marcas de su intenso esfuerzo y dedicación. Diego y Camila, por su parte, se sumergieron en los documentos encontrados, descubriendo una red compleja de acuerdos, traiciones y secretos familiares que se extendían por generaciones. En una tarde particularmente calurosa, mientras Valeria supervisaba la plantación de una hilera de jazmines, notó que Daniela se acercaba. Su corazón se aceleró, dividido entre aprensión y una curiosidad inevitable. «Impresionante», comentó Daniela, su tono oscilando entre admiración genuina y algo más peligroso. «Realmente tienes talento, Valeria, aunque me pregunto si realmente entiendes la magnitud de lo que estás haciendo aquí». Valeria se enderezó, enfrentando la mirada penetrante de Daniela. «Creo que lo entiendo perfectamente, señora Mendoza. Este jardín es más que plantas y flores. Es historia, es legado». Una sonrisa enigmática jugó en los labios de Daniela. Historia y legado, en efecto. Pero, ¿sabes de quién es realmente ese legado? Antes de que Valeria pudiera responder, Diego apareció, como si hubiera sentido la tensión en el aire. «Daniela», la saludó con voz controlada. «No sabía que vendrías hoy». «Oh, Diego», sonrió Daniela, toda encanto ahora. Solo pasaba a ver cómo avanzaba el proyecto. Después de todo, nuestras familias tienen un interés compartido en 1900. Este jardín, ¿no es así? La mirada que intercambiaron estuvo cargada de significados ocultos, años de historia no dicha flotando entre ellos. Valeria se sintió como una intrusa, observando una obra de la cual no conocía el guión. «El proyecto está progresando muy bien, gracias a Valeria», Diego respondió con firmeza, colocando una mano protectora sobre su hombro. El gesto no pasó desapercibido para Daniela, cuyos ojos brillaron por un instante. «Claro, claro», Daniela asintió suavemente. «Bueno, no los molestaré más. Sigan con el buen trabajo. No puedo esperar a ver el resultado final». En la cena, con una última mirada penetrante, Daniela se alejó, dejando atrás un rastro de tensión casi palpable. «Ella sabe algo», murmuró Valeria, apenas Daniela estuvo fuera de alcance. Diego asintió con gravedad. «Los Mendoza siempre han sabido más de lo que aparentan. Por eso debemos estar un paso adelante». Esa noche, reunidos en la habitación de Valeria, que se había convertido en su cuartel general no oficial, los tres discutían sus descubrimientos más recientes. «Encontré algo interesante en los diarios del abuelo», comenzó Camila, abriendo un cuaderno gastado. Al parecer, el jardín no solo era un símbolo de la alianza entre las familias, era literalmente el corazón de un acuerdo secreto. «¿Qué tipo de acuerdo?», preguntó Valeria, inclinándose hacia adelante con interés. «Un acuerdo que dividía no solo la propiedad, sino también...». Camila dudó mirando a Diego antes de continuar. «El control de un descubrimiento revolucionario». Diego frunció el ceño. «¿Qué descubrimiento?». «No estoy segura exactamente», admitió Camila. El abuelo era cauteloso en sus escritos, pero por lo que entendí, era algo relacionado con una nueva tecnología agrícola, algo que podría cambiar las reglas del juego en la producción de alimentos a gran escala. Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Y eso está escondido en algún lugar del jardín?». «Creo que sí», asintió Camila. «Las coordenadas en el reloj. Creo que llevan no solo a más documentos, sino posiblemente a un prototipo o a los planos de esa tecnología». Diego se levantó, caminando nervioso por el pequeño cuarto. «Esto lo explica todo. El renovado interés de los Mendoza, la insistencia de nuestra madre por mantener los lazos entre las familias, y la presión para que tú y Daniela se acerquen», añadió Valeria suavemente, sintiendo un pellizco en el pecho que prefirió ignorar. El silencio que siguió estuvo cargado de implicaciones no dichas. Finalmente, Diego se volteó hacia ellas con una expresión determinada. «Necesitamos encontrar esa tecnología antes de la cena. Es nuestra única oportunidad de negociar en igualdad de condiciones con los Mendoza». Valeria mordió su labio, pensativa. «Las coordenadas apuntan al área donde estoy planeando el laberinto de rosas. Puedo acelerar esa parte del proyecto, usar la excavación como cobertura para nuestra búsqueda». Camila asintió entusiasmada.
Perfecto. Y mientras tanto, yo seguiré investigando. Hay más en los diarios del abuelo, estoy segura. Mientras terminaban de planear, Valeria no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y miedo. El jardín que la habían contratado para crear se había convertido en algo mucho más grande. Un tablero de ajedrez donde el pasado y el futuro de dos poderosas familias se decidirían. A la mañana siguiente, al comenzar a trabajar en el laberinto de rosas, Valeria sintió el peso de la mirada de alguien sobre ella. Al mirar hacia arriba, vio a Isabel del Valle observándola desde la ventana del segundo piso, con una expresión indescifrable. Por un fugaz momento, Valeria se preguntó si no estaría cavando su propia tumba junto con los secretos de las familias, del Valle y Mendoza. Pero entonces, recordando la confianza de Diego y Camila, la importancia de lo que estaban haciendo, empuñó su pala con renovada determinación. El jardín guardaba secretos, sí, pero Valeria estaba decidida a desenterrarlos, sin importar el costo. Poco sabía ella que el verdadero desafío aún estaba por venir, y que antes de que el último secreto fuera revelado, lealtades serían puestas a prueba, corazones serían rotos, y el jardín de los del Valle se convertiría en el escenario de una batalla que nadie podría haber previsto. El día de la cena en la mansión de los Mendoza amaneció con una atmósfera cargada de expectativa. Valeria despertó antes del amanecer, su corazón latiendo acelerado por la conciencia de lo que estaba por venir. Se vistió rápidamente y se dirigió al jardín decidida a hacer una última revisión antes de los eventos cruciales que se desarrollarían. El laberinto de rosas, ahora casi completo, se extendía ante ella como un enigma viviente. Cada curva, cada cruce había sido meticulosamente planeado, no solo por su belleza, sino para ocultar los secretos que ella, Diego y Camila habían descubierto. En el centro del laberinto, camuflada por un elaborado arreglo floral, estaba el área correspondiente, ya las coordenadas del reloj del Viejo del Valle. «Es increíble cómo transformaste este lugar», la voz de Diego la sorprendió. Se acercó, los primeros rayos del sol de la mañana iluminando su rostro cansado, pero decidido. Valeria sonrió, sintiendo esa familiar ola de calor que su presencia siempre provocaba. «Gracias. Solo espero que sea suficiente para...» Su voz se quebró, las implicaciones de lo que estaban a punto de hacer pesando sobre ella. Diego puso una mano reconfortante en su hombro. «Todo va a salir bien, Valeria. Gracias a ti, tenemos una oportunidad de descubrir la verdad y, quién sabe, corregir los errores del pasado». Antes de que Valeria pudiera responder, Camila se unió a ellos, cargando una carpeta gruesa. «Buenos días, conspiradores», bromeó, pero su voz delataba la tensión que todos sentían. «Pasé la noche revisando los últimos documentos. Creo que finalmente junté todas las piezas». Los tres se dirigieron a un banco escondido entre los árboles, lejos de miradas curiosas. Camila abrió la carpeta, revelando una serie de documentos, fotos antiguas y notas. «Lo que nuestro abuelo y el abuelo de Daniela descubrieron», comenzó en voz baja, «era una fórmula para un fertilizante revolacionario, algo que podría transformar tierras áridas en campos fértiles, multiplicar la producción de alimentos a escala global». «Dios mío», Valeria exhaló, comprendiendo de inmediato el impacto de tal descubrimiento. Diego frunció el ceño. «¿Pero por qué mantenerlo en secreto? ¿Por qué no compartirlo con el mundo?» Camila suspiró. «Porque no estuvieron de acuerdo en cómo usar esa tecnología. Nuestro abuelo quería distribuirla gratuitamente para combatir el hambre mundial. El abuelo de Daniela vio una oportunidad para construir un imperio financiero. Y ahí fue cuando la sociedad se rompió», concluyó Valeria, las piezas encajando en su mente. Camila asintió. «Exacto. Nuestro abuelo escondió la fórmula y los prototipos aquí en el jardín, usando un sistema de códigos y pistas que solo alguien con un conocimiento íntimo del lugar podría descifrar. Alguien como tú, Valeria», añadió Diego suavemente, su mirada llena de admiración. Valeria sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?
¿Desenterramos todo antes de la cena? Diego negó con la cabeza. Sería muy arriesgado. Los Mendoza probablemente nos están vigilando. No, nuestra mejor oportunidad es durante la cena. Mientras todos estén distraídos en su mansión, uno de nosotros puede regresar aquí y recuperar la fórmula. Yo lo hago, se ofreció Valeria de inmediato. Conozco el jardín mejor que nadie. Puedo encontrar el lugar exacto rápidamente. Camila dudó. Es peligroso, Valeria, si te atrapan. Es nuestra única opción, insistió Valeria. Ustedes dos necesitan estar en la cena, mantener las apariencias. Yo puedo escapar sin que me noten. Después de un momento de debate silencio, Diego y Camila aceptaron a regañadientes. Los tres pasaron la siguiente hora afinando los detalles del plan, conscientes de que el futuro de ambas familias, y potencialmente mucho más, dependía de su éxito. Conforme avanzaba el día, la mansión del Valle bullía con los preparativos para la cena. Valeria observaba todo con una mezcla de fascinación y aprensión, sabiendo que detrás de la fachada de cordialidad, fuerzas poderosas estaban en juego. Cuando finalmente llegó el momento de partir hacia la mansión de los Mendoza, Valeria sintió que su corazón se aceleraba. Vestida con un elegante vestido verde, una elección deliberada que le ayudaría a camuflarse en el jardín más tarde, se unió a la familia del Valle en la limusina. El trayecto fue tenso, lleno solo de conversaciones superficiales. Valeria notó que Isabel parecía particularmente ansiosa, sus ojos mirando constantemente a Diego, con una expectativa no verbalizada. Al llegar a la imponente mansión de los Mendoza, fueron recibidos por Daniela, deslumbrante en un vestido rojo que parecía desafiar a la naturaleza misma. Sus ojos se encontraron con los de Valeria por un instante, una sonrisa enigmática jugando en sus labios. «Bienvenidos», los saludó, su voz melodiosa cargada de ironía. «Qué bueno que pudieron venir. Estoy segura de que esta será una noche inolvidable». Mientras los conducían al interior, Valeria intercambió una última mirada significativa con Diego y Camila. El plan estaba en marcha. Ahora, todo dependía de ella. Lo que ninguno de ellos notó fue que otros jugadores estaban por entrar al tablero, y que antes de que la noche terminara, secretos serían revelados, alianzas serían puestas a prueba, y el destino de dos familias, y posiblemente del mundo, se decidiría en los confines de un jardín que guardaba más que solo flores y sombras. La cena en la mansión de los Mendoza era una obra maestra de tensión disfrazada de cordialidad. Cristales tintineaban, cubiertos de plata se deslizaban sobre porcelana fina, y conversaciones cuidadosamente elaboradas flotaban sobre la mesa como una niebla espesa, ocultando las verdaderas intenciones de cada participante. Valeria observaba todo con ojos atentos, su corazón latiendo aceleradamente, mientras esperaba el momento adecuado para ejecutar el plan. Diego, sentado a su derecha, mantenía una fachada de calma, aunque ella podía sentir la tensión en cada uno de sus movimientos. Camila, al otro lado de la mesa, lanzaba miradas furtivas al reloj, contando los minutos en silencio. Daniela, como la anfitriona perfecta, dirigía la conversación con una gracia casi felina, sus ojos encontrando ocasionalmente los de Valeria con un destello de desafío. «Entonces, Valeria», comenzó, su voz dulce como miel envenenada, «cuéntanos más sobre tus inspiraciones para el Jardín de los del Valle. Debe ser fascinante trabajar en un proyecto con tanta historia». Valeria sintió que todas las miradas se volvían hacia ella. Tragando en seco, respondió con una confianza que no sentía del todo. El Jardín de los del Valle es único. Cada arriate, cada camino cuenta una historia. Mi objetivo es solo resaltar la belleza que ya existe ahí. Belleza y secretos, ¿no es así?, intervino el señor Mendoza, su tono aparentemente casual pero sus ojos agudos. Los jardines antiguos suelen guardar más que solo flores. Un silencio tenso cayó sobre la mesa. Fue Isabel quien lo rompió, su voz tensa. «Ricardo, querido, seguramente no es momento de hablar de negocios. Estamos aquí para celebrar la amistad entre nuestras familias». «¿Amistad?»,
La señora Mendoza rió suavemente, pero había dureza en su mirada. Es una palabra interesante para describir nuestra historia compartida. Diego carraspeó, claramente intentando cambiar el rumbo de la conversación. Daniela, escuché que también has estado trabajando en algunos proyectos innovadores. ¿Tal vez podríamos discutir colaboraciones futuras? La mirada que Daniela lanzó a Diego estaba cargada de significados ocultos. Ah, Diego, siempre el diplomático, pero sabes tan bien como yo que el futuro de nuestras familias depende de mucho más que colaboraciones superficiales. Fue en ese momento que Valeria supo que era hora de actuar. Con un gesto casi imperceptible hacia Camila, se levantó con gracia. Con permiso, necesito retirarme un momento. Mientras se alejaba de la mesa, Valeria podía sentir el peso de las miradas sobre ella. Al salir de la mansión de los Mendoza, se deslizó entre las sombras, su corazón palpitando con fuerza mientras se dirigía al jardín de los del Valle. El laberinto de rosas nunca pareció tan intimidante como esa noche. Valeria navegó por sus curvas con determinación, guiada por la memoria y el mapa mental que había creado. En el centro, exactamente donde las coordenadas indicaban, comenzó a cavar frenéticamente. Minutos que parecieron horas pasaron hasta Poena, que sus manos temblorosas tocaron algo sólido. Con el corazón en la garganta, Valeria desenterró una caja de metal, similar a la que habían encontrado antes, pero más grande. Apenas tuvo tiempo de examinar su hallazgo cuando escuchó pasos acercándose. Girando rápidamente, se encontró cara a cara con Daniela. Lo sabía, declaró Daniela, sus ojos brillando con una mezcla de triunfo y furia. No eres más que una ladrona, después de todo. No es lo que piensas, comenzó Valeria, pero fue interrumpida por la llegada de más personas. Diego, Camila, los del Valle y los Mendoza emergieron de las sombras del laberinto, creando un círculo tenso alrededor de ellas. ¿Qué está pasando aquí?, exigió el señor Mendoza, su mirada alternando entre Valeria y la caja en sus manos. Fue Fernando del Valle quien dio un paso al frente. Su expresión una máscara de determinación. Basta de secretos. Es hora de que la verdad salga a la luz. Con manos temblorosas, Valeria abrió la caja. Dentro había documentos, fórmulas químicas complejas y un pequeño frasco que contenía un líquido ámbar. La fórmula, Isabel. Jadeó con un destello de reconocimiento en sus ojos. No solo una fórmula, intervino Camila, su voz firme. La solución para el hambre mundial, el verdadero legado de nuestros abuelos. Lo que siguió fue un torrente de revelaciones. La historia completa de la sociedad entre los del Valle y los Mendoza. El descubrimiento revolucionario. El conflicto de ideales que llevó a la ruptura. Diego y Camila, con la ayuda de Valeria, expusieron todo, dejando a ambas familias atónitas. Escondieron esto por décadas, acusó Daniela, su voz temblando de emoción. Un secreto que pudo haber cambiado al mundo. Por miedo, respondió Fernando suavemente. Miedo al poder que esto representaba, miedo de tomar la decisión equivocada. Un silencio pesado cayó sobre el grupo, roto solo por el suave murmullo de las rosas al viento. Fue Valeria quien finalmente habló, su voz cargada de convicción. No podemos cambiar el pasado, pero podemos moldear el futuro. Este descubrimiento no le pertenece a una familia o a otra, le pertenece al mundo. Sus palabras parecieron despertar algo en todos los presentes. Lentamente, las expresiones de shock y enojo dieron paso a algo más: comprensión, arrepentimiento y, finalmente, esperanza. En los días y semanas que siguieron, ocurrió una transformación profunda. Las familias del Valle y Mendoza, guiadas por la visión de Valeria, Diego y Camila, unieron fuerzas para compartir el descubrimiento con el mundo. El jardín, otrora escenario de secretos y conflictos, se convirtió en un símbolo de renovación y esperanza. Valeria, mirando hacia el laberinto de rosas ahora en plena floración, no pudo evitar sonreír. Lo que comenzó como un simple proyecto de paisajismo se había transformado en un viaje de descubrimiento, redención y amor. Pues sí,
En medio de todos los secretos y revelaciones, algo más había florecido. Un sentimiento profundo entre ella y Diego, nutrido por la confianza y admiración mutuas. Mientras el sol se ponía sobre el jardín, proyectando sombras doradas sobre las rosas, Valeria sintió una mano gentil en su hombro. Al voltear, se encontró frente a Diego, sus ojos brillando con una mezcla de amor y gratitud. «Tú hiciste todo esto posible», dijo suavemente. «Transformaste no solo el jardín, sino nuestras vidas». Valeria sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Lo hicimos juntos, todos nosotros». Y ahí, en el corazón del jardín que guardaba tantos secretos, sellaron su amor con un beso, prometiendo un futuro tan hermoso y prometedor como las rosas que los rodeaban. El jardín de los del Valle, alguna vez un laberinto de secretos, ahora florecía como un testimonio del poder de la verdad, la reconciliación y el amor. Y Valeria, la joven que llegó como una simple empleada, se había convertido no solo en la arquitecta de su belleza, sino en la catalizadora de un cambio que resonaría por generaciones. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que el viaje de Valeria, Diego y Camila haya tocado sus corazones e inspirado sus mentes. Para seguir explorando historias igualmente cautivadoras, preparamos una playlist especial con narrativas que desafían el destino y transforman vidas. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si esta historia los conmovió, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar un me gusta en el video. Todos los días traemos nuevas historias que exploran la complejidad de la vida, el amor y las decisiones que moldean nuestro destino. Compartan con nosotros en los comentarios qué secretos creen que sus propios jardines, literal o metafóricamente, podrían estar ocultando. ¿Quién sabe? Su historia podría ser la próxima en inspirar a miles. Hasta la próxima, donde una vez más nos sumergiremos juntos en las profundidades del corazón humano, desentrañando los misterios que nos rodean y que residen dentro de cada uno de nosotros.